Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Vamos a empezar nuestro programa esta noche felicitando a los adultos mayores por haberse celebrado recientemente su día. Hay asociaciones particulares como la Asociación de Mayores Notables que verdaderamente han venido trabajando muchísimo en favor pues de las personas de la tercera edad en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus obligaciones también, y obviamente contribuyen tremendamente a la sociedad. Así que felicitaciones, ciudadanos de la tercera edad. Esta noche tengo un invitado muy especial, una persona muy apreciada, es el ingeniero Federico Bauer. Él es ingeniero industrial de la Universidad Rafael Andívar y tiene una maestría en economía de la Universidad Francisco Marroquín. Cuando hablábamos con el ingeniero Bauer, que cómo debíamos de presentarlo verdaderamente, pues él me decía, mira, yo soy un formador de opinión, me gusta mucho ello porque escribo en columnas en el periódico, expreso mi opinión, una opinión educada, una opinión sustentada, y yo creo que eso es muy bueno, porque lo que Guatemala necesita verdaderamente es tener un aporte de ciudadanos que estamos dando opiniones para que podamos trabajar en una forma más educada y más racional. Así que, bienvenido, Federico. Muchas gracias, Francis. Es un gusto tenerte por acá en Acción Positiva. Para mí es un gusto estar en tu programa. Pues muchas gracias, Federico. Cuando comentaba la forma de presentarte y mencionaba el hecho de formador de opinión, ¿verdad, Federico? Tú has tenido muchas facetas en tu vida profesional, pero ¿de dónde te nace esta inquietud de contribuir formando opinión? Ya tengo más de 20 años de ser director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, y ahí fue donde me fue naciendo la inquietud, pero más que todo yo estuve trabajando los últimos 16 años en un grupo regional, y cuando empecé a ver que Guatemala se está quedando siempre atrás del resto de los países de Centroamérica en ir haciendo cosas y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, eso me motivó. Ya en la década de los 90 fui columnista en Siglo XXI y lo dejé porque era presidente de un banco y sentí como que había cierta... Eso me impedía opinar libremente. Después, un poco de conflicto ahí, sí, de interés, no digamos. quería hacerle daño a la institución porque es difícil separar la figura del formador de opinión del presidente de un banco. Entonces preferí dejar mi columna en Siglo XXI, y hace 2 años que ya terminé toda relación en la banca. Entonces le pedí a José Rubén Zamora que me diera espacio en su periódico, y desde entonces estoy escribiendo de nuevo, y preocupado siempre al ver que cuando yo estuve trabajando en toda Centroamérica, como te decía, Guatemala en temas fiscales, etcétera, se va quedando atrás, ¿verdad? Se va quedando atrás. Yo siempre vi que habían temas en los que los otros países nos iban ganando. Entonces yo he tratado de dar un aporte en mi columna relacionado en cómo mejorar. Y ahorita el tema de moda, y el presidente lo dijo, lo sacó hace 2 días, de que urge la reforma fiscal. Yo ya había tocado ese tema en mi columna hace ya varios meses, entonces atendiendo tu invitación, dije, bueno, voy a traer ese tema. Pues excelente, Federico. Yo creo que verdaderamente la forma como los ciudadanos podemos contribuir es expresando opinión, ¿verdad? Y qué mejor que esta opinión sea sustentada y sea una opinión educada, porque la única forma que Guatemala, creo yo, va a salir un día adelante es mientras más ciudadanos participen y mientras el diálogo sea un diálogo más abierto, un diálogo sustentado, ¿no? Por ejemplo, ahora está en el proceso, pues la reforma fiscal, que yo creo que todos los presidentes anteriores o todos los últimos gobiernos hablan de la reforma fiscal, pero el tema que estamos ahorita viviendo en este momento, Federico, es verdaderamente la parte del presupuesto de la nación, que igual el año pasado no se aprobó, en este momento está en discusión, por ley tiene que aprobarse pues a final de este mes, y sin embargo todavía hay muchas opiniones en favor y en contra. Hablando con algunas personas que nos miran, nos escuchan, a veces hay un poquito de duda sobre cuál es la funcionalidad del presupuesto de la nación, porque hay quienes ya han perdido la esperanza, donde pues funcionarios se reparten los fondos en las formas que más le convienen. Pero por ejemplo, para ti, el presupuesto de la nación, ¿cuál es la función que debería de tener y cuál debería ser su línea, digamos, de priorización? Bueno, indudablemente, digamos, toda la política fiscal debería ser el apoyo a un panorama más macro socioeconómico que debe estar apoyado en la política monetaria, política laboral y política social. Porque si la política fiscal es deficitaria, hay que ir
conseguir recursos, ya sea con créditos del exterior, que van a ser inflacionarios al monetizar esos dólares que entran a Guatemala, y si los recursos se obtienen en la banca local, se los vamos a quitar al sector privado, que es la que crea los empleos. Del lado de la política laboral, si la política fiscal no incentiva la capitalización de las empresas y el que vengan empresas que podrían estar en Guatemala y se van a otros países porque ahí tienen un clima fiscal más agradable, también estamos quitándole esa oportunidad a los que necesitan trabajo. Y por otro lado, del lado de la política social, es bien importante que el presupuesto priorice las prioridades, valga la redundancia, en el orden de importancia. O sea, empezar por salud y educación, el problema de las clases pasivas, antes de empezar a gastar recursos en cosas que son triviales, ¿verdad? Como puse en mi columna del jueves pasado, el haber gastado $1,5 millones en un cuadro, en traer un cuadro para exponerlo, tiene un costo, ¿no?, del $1,5 millones, de tal vez miles de niños que no se vacunaron o de puestos de salud que dejaron de funcionar unos días, ¿verdad? O sea, tenemos que ver el costo de oportunidad antes de elaborar las prioridades. Claro. Bueno, tú has mencionado varios pilares, digamos que en tu columna, que yo también tuve la oportunidad de leer, tú mencionas como los pilares fundamentales para que un país pueda desarrollarse verdaderamente de una forma estable socioeconómica. Y ahí pues obviamente tiene que estar, obviamente cómo se va a gastar los fondos del Estado. También has hablado, Federico, y has mencionado ahorita el hecho de cómo financiar el déficit del Estado, ¿verdad? Porque el problema está que vivimos en un déficit permanente. ¿Cuál es tu visión de esta parte deficitaria? Bueno, yo sí creo que el déficit no solo es inmoral, el cargarle impuestos a los que no han nacido, que son los que van a tener que pagar la deuda que tomemos hoy para cubrir el déficit, sino que es antieconómico, por lo que yo decía, porque si lo cubrimos con emisión, digamos, de eurobonos, que Guatemala todavía tiene una calificación y puede hacer una emisión de bonos y llevarlo a la bolsa de Nueva York y va a captar todavía buenas tasas, pero al entrarle esos dólares al Ministerio de Finanzas, los depositan en el Banco de Guatemala y el Banco de Guatemala le abre su chequera, digamos, al 8, supongamos que emite $500 millones, eso se vuelven $4,000 millones de quetzales. Esos $4,000 millones de quetzales empieza el Ministro de Finanzas a girarle cheques a los distintos ministerios, los cuales a su vez van a pagar los gastos de funcionamiento que entran al sistema de banca privada en Guatemala, y con el multiplicador bancario eso va a generar inflación. Eso no cabe duda. Ahora, si deciden irse por el endeudamiento interno, son recursos que la banca privada no le puede dar a las empresas. Y entonces, por un lado, se encarece el crédito y por otro lado, se reduce el crédito. Y es el crédito que necesitan las empresas para seguir creciendo y generando las fuentes de trabajo. Y el problema es que existe el error de creer que cuando el Estado crea un puesto de trabajo, no se pierde ninguno del sector privado. Pero la verdad es que sí se pierden puestos. Y del lado del sector público, esos puestos no se manejan con la eficiencia que del lado del sector privado por cuestión de incentivos. En el sector privado, los jefes están viendo que su gente trabaje. En el sector público, lo único que les interesa es permanecer en el puesto. Entonces, es por eso que la economía ya no pierde dinamismo. Claro, bueno, pues obviamente, ¿verdad, Federico? De nuevo, ahí hay una buena cantidad de puntos que vamos a tratar de definir un poco, porque verdaderamente, como te comento yo, a veces el entender el presupuesto se vuelve difícil para el ciudadano, pero vamos a ir a un corte y venimos en un momento con más acción positiva.